Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que Manolo y yo seguimos contando todas las cosas que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Y yo soy Luis. Y en este episodio vamos a aprender a procesar tareas. She's over the airwaves like a dream. She's on your TV screen. En el pasado episodio hablamos sobre los 5 pasos básicos del GTD. Recopilar, procesar, organizar, evaluación de las tareas y hacer las tareas. Pues en este episodio 6 nos vamos a centrar en coger todas esas tareas que hemos recopilado en el primer paso y procesarlas para que entren a formar parte de nuestro sistema GTD y de las tareas que tenemos pendientes por hacer. Muy bien, pues entonces empezaríamos con lo que sería procesar las tareas, nuestros proyectos o la información para consulta. De toda la información que hemos ido recopilando y que ya se encuentra en nuestra bandeja de entrada, vamos a empezar a procesar todo lo que hay. Deberíamos distinguir si se trata de una tarea simplemente que ha de ejecutarse, por ejemplo, pues comprar el pan, pues solo tendríamos que programar la acción de comprar el pan en un momento en que podamos ejecutarla, es decir, cuando lleguemos a la panadería, antes de subir a casa, etcétera. Si por el contrario se trata de un proyecto más o menos complejo que está formado por distintas acciones, o si tenemos una información que queremos conservar pero que implica una acción en sí misma. Sí, y un consejo que daría es cuando generamos un proyecto, o sea, es decir, a lo mejor, como dice Manolo, comprar el pan pues es una cosa clave, se hace y ya está, pero cuando tienes varias tareas que forman un proyecto o una tarea que te has acordado que son varias tareas y es un proyecto, mi consejo sería que a la hora de crear ese proyecto nos centremos un momento en ese proyecto e intentemos añadir de golpe todas las tareas que nos vengan a la cabeza que tengan que ver con ese proyecto. Es la manera de dejarlo lo más formado. Lo que es programar totalmente el proyecto y dejarlo ya niquelado, no tener que volver a él. Yo más que dejarlo niquelado, por lo menos que, yo qué sé, es que no se me ocurre. En mi caso, hacer un presupuesto de una obra. En ese momento sería ponerte presupuesto y decir, vale, tengo que hablar con el de las ventanas, tengo que hablar con el carpintero, tengo que medir, tengo que hacer esto, lo pones todo, que luego además en una segunda revisión ya podrías, si quieres, ya ponerle fechas y distribuirlo, o lo ideal sería hacerlo en ese momento, pero si estás con un ritmo de procesar muy rápido, pues a lo mejor es más fácil crear el proyecto lo más completo con todas las ideas que tengas y luego en una segunda vuelta ya organizarlo. Pero por lo menos que todas esas ideas que tienes relacionadas con ese proyecto en ese momento, que no se te olviden. Es decir, es un poquito casi recopilar en el proceso de procesar. Entonces también tendremos que distinguir si esa tarea, o esa información que nos ha llegado es una tarea, un proyecto o una información para consulta que tenemos que recordar. Sí, realmente, bueno, tú has dejado ya claro la diferencia entre un proyecto y una tarea. La información para consulta, lo más fácil que podríamos tener es una bandeja de entrada o un sitio donde guardar toda esa documentación. Hay gente que opta, por ejemplo, por usar Evernote, gente que como yo, que yo recurro normalmente a archivos TXT en los que guardo toda la documentación, o bueno, si es un papel o un contrato o lo que sea, pues un archivador de estos a Z y lo guardas ahí, ¿no? Para poderlo mirar en cualquier momento. Puede ser también un catálogo de un proveedor tuyo habitual o una página web en la que alguien te manda un enlace. Sí, al final lo que se trata es de tener lo que necesitas. Si te llega una información que tienes que conservar para consultarla más adelante, pues depositarla en un sitio que sepas cómo, o sea, que luego la vas a poder encontrar, ¿no? O sea, eso requiere un proyecto de archivo que más o menos sea, bueno, pues ágil para localizar esa información, ¿no? Que no perdamos demasiado tiempo. Sí, pero además es un proyecto de archivo independiente de tu sistema GTD, es como tú te organices. O sea, puede ser notas TXT, puede ser un Evernote, como hemos dicho, que te permite, o OneNote, que te permite dentro de la libreta tener etiquetas, o puede ser cualquier sistema que te permita a ti recuperar esa información. Yo últimamente, por ejemplo, lo que hago mucho es que me pasan a lo mejor un enlace, lo meto como una tarea y cuando está en el buzón y llega este momento de procesar, veo el enlace y muchas veces solamente consulto el enlace, me lo leo porque sé que es una cosa que quería leer y ya no lo necesito para más y lo borro directamente. O si lo quiero guardar, pues ya ese enlace lo copio, me voy a mi distribución de archivos TXT y si es por ejemplo un gadget, una cosa de Amazon que me han recomendado comprar, pues yo tengo ahí mi lista de cosas que me han recomendado, pues en algún momento me interesan, o si es una ampliación de cualquier documentación que necesito.
Ya es un poco también el tipo de información que uses. No es lo mismo archivar PDFs que archivar enlaces, que por eso, por ejemplo, Evernote funciona bien porque te sirve un poco para archivar todo, ¿no? O sea que tú en principio todo lo tienes en formato electrónico o tienes que guardar algo en papel. Yo en papel tengo generalmente catálogos y cosas así que están en la oficina y de ahí no se mueven. Y intento que mis archivos de referencia estén casi todos en PDF, porque suelen ser archivos de referencia que van en torno a una cosa en la que estoy trabajando, por ejemplo, un proyecto de una vivienda y en ese momento me han mandado la última versión de la distribución de la cocina. Pues yo lo archivo para consultarlo en un futuro y que sé que esa documentación va a dejar de ser relevante en el momento que yo termine de trabajar en eso, pero hay otras cosas que, yo qué sé, pues típico amigo del WooCamp que te aconseja una batería externa que en este momento no la necesito, pero yo me guardo el archivo ahí y sé que el día que necesito una batería externa, si yo recurro a ese archivo que tengo de gadgets y cosas de Amazon, como yo lo llamo, y busco, pues lo que encuentro ahí, a lo mejor ya no está ni vigente esa batería, pero bueno, me lo ha recomendado alguien y me puedo fijar en la marca, en el modelo, en la duración, incluso quién me lo ha recomendado y volver a preguntar. Para eso yo intento todo archivarlo en TXT y en formato digital. Cuanto menos papel, mejor. Yo además recuerdo cuando tuvimos la ponencia del Guncan, que vino Javier Cristóbal, y él sí comentó que tenía una carpeta de OmniFocus donde iba volcando toda la información que era de lectura, digamos, ¿no? Todos los artículos que le llegaban, páginas web, etcétera, de forma que si tenía un tiempo muerto, o estaba esperando a alguien, o estaba esperando en una sala de espera, pues abría su ordenador y tenía material de lectura y empezaba pues, a aprovechar el tiempo de alguna manera, ¿no? Yo eso antes lo hacía con Instapaper, pero realmente desde que Javier lo comentó me he creado pues eso, una carpeta de lectura y ahí voy echando todo. Yo usaba antes Pocket, todavía lo tengo Pocket, pero lo guardo para archivos que quiero usar para el blog o lo que sea, pero ya se me ha desmadrado aquello. Es como hace tiempo que no leo feeds, entonces cuando entro en Feedly al final le acabo dando a marcar todos como leídos porque no tiene sentido leer información de la keynote de Apple de hace 2 años, ¿sabes? Pero a mí no lo intenté, pero no me termina de convencer el sistema este, porque al final te hace crecer la base de datos de OmniFocus a un tamaño que lo notas siempre en el día a día en la sincronización. Esto es ya una cosa que no tiene que ver nada con el sistema de cómo lo hace, sino con un sistema, un puro problema técnico. Pero la idea está muy bien, es marcarte, puedes hacerlo dentro de OmniFocus, puedes hacerlo en otra aplicación, puedes hacerlo con un archivo de cosas pendientes de leer o cosas interesantes, que a su vez ya luego harás como lo que comenté yo antes, te los leerás y los descartarás y los borrarás y, pues no sé, era una noticia sobre algo, te la has leído y ya no tiene más importancia. Pero luego habrá alguna de esas que la querrás guardar para un futuro y acabarán en el archivo que comentábamos. Bueno, pues por ir avanzando un poco, una vez que hemos analizado esa entrada que tenemos y ya la hemos distinguido si se trata de una tarea o se trata de un proyecto y tenemos que procesarla, bueno, pues suponiendo que sea una tarea, tendríamos que pensar si se trata de una tarea que sea sencilla, que sea rápida de hacer o que fuera compleja. Y si la podemos ejecutar en el contexto que estamos, quiero decir, en el sitio que estamos realmente, ¿no? Y tenemos todo lo que necesitamos para ejecutarla. Quiero decir, si tengo que hacer una tarea con el ordenador y no le tengo cerca, pues realmente no sirve para nada, no puedo hacerla, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior de comprar pan, era un poco lo que estaba diciendo, pues si no estamos cerca de la panadería o no estamos al lado, pues realmente no podemos ejecutar la tarea, ¿no? Para esto, yo además es que en OmniFocus sí sé de meter esto es un inciso, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, sí tengo los contextos geoposicionados, ¿no? Y le puedes avisar que si estás cerca de ese contexto que te avise para poder que te salte una alarma como que puedes empezar a hacer esa tarea. Eso me lo tienes que explicar un día cómo se configura. Porque yo ya os conté que yo tengo los contextos de herramientas, tipo teléfono, tal, pero tengo luego, de cada obra en la que estoy trabajando, tengo un contexto de esa obra para que cuando llego ya he cogido la costumbre de entrar, buscar ese contexto y ahí reviso las cosas que tengo que hacer en la obra. Pues medir una ventana, comprobar que se ha hecho una cosa y tal. Entonces me vendría estupendo. Y lo oí también el otro día, lo leí en un sitio, pero no me he puesto a hacerlo. Así que un día me tienes que explicar cómo se hace eso. Cuando quieras, eso es bastante fácil. Vale, y una vez que estamos ya en ese contexto, pues tendríamos que analizar si la podemos ejecutar inmediatamente
o si tenemos que esperar a otro momento o tenemos que programarla de alguna manera. Sí, que ahí entra la famosa regla de los 2 minutos, ¿no? A la que, bueno, le vamos a dedicar un episodio específico, que esperemos que no dure tampoco más de 2 minutos para que funcione, ¿no? Pero, bueno, que básicamente se trata en que si hay una cosa que en ese momento podemos hacer y podemos o delegarla o hacerla nosotros y nos va a llevar menos de 2 minutos, lo mejor es dejarla hecha, pues porque nos va a llevar más tiempo toda la clasificación que el hecho de hacerla. El que dice 2 minutos dice 4, dice 5, ¿sabes? Y también hay que ver el momento. Yo, por ejemplo, cuando estoy procesando las llamadas de teléfono, nunca interrumpo el proceso, o sea, el procesado de tareas por hacer una llamada de teléfono que me va a sacar de lo que estoy haciendo y de la organización que estoy haciendo. Ten en cuenta que cuando estás procesando no es solamente asignarle proyectos y contextos a las cosas, sino que también le vas a asignar fechas en las que quieres que esa tarea esté disponible, fechas en las que quieres que venza, duraciones, o sea, ya todo lo que lo quieras hacer tú más complejo, pero estás trabajando a la vez con tu herramienta de GTD, estás trabajando con tu calendario, estás trabajando con las disponibilidades que vayas a tener, con lo cual yo creo que no es el momento de ponerte a hacer una llamada. Yo para eso tengo un contexto que es llamadas, o bueno, se llama teléfono, y como he contado alguna vez, cuando tengo un rato libre que estoy esperando a alguien o lo que sea, o sea, lo primero que hago es poner ese contexto y aprovecho. ¿Que tengo 5 minutos? Pues una llamada. Y depende de a quién vaya a ser, pues ahí ya descartas, ¿no? O sea, si vas a llamar a alguien que sabes que es para decir una cosa, pues le llamas, y si sabes que es llamar a tu madre que te va a tener al teléfono media hora, pues a lo mejor no llamas. O sea, tenéis un concepto que se llama madre. O sea, perdón, un contexto. No, tengo un contexto que es teléfono. Yo, por ejemplo, tengo un contexto con cada uno de mi equipo, ¿no? Porque muchas veces les delego cosas y lo quiero tener controlado. ¿A quién se lo he puesto? Sí, yo también. O sea, yo tengo un contexto en el trabajo con cada miembro de mi equipo, y en casa tengo con mi hijo, con el perro y con mi mujer. ¿Con el perro tienes un O sea, contexto? todos tienen su contexto. Claro, hay que llevarlo al veterinario, hay que acordarse de hacer cosas con el pobre animal. No, claro, que el perro lleva mucha tela detrás de él. Claro. Además que no lo iba a dejar fuera. No, por supuesto, es uno más de la familia. Claro. Pues bueno, volviendo un poco al tema de los proyectos, bueno, ya hemos dicho que el proyecto es una tarea un poco más compleja, que engloba otras tareas dentro del mismo y que se tienen que cumplir para que se finalice el proyecto, ¿no? Por ejemplo, pues si tenemos que llevar el coche al taller, pues habrá que programar varias tareas, ¿no? Llamar al taller, pedir la cita, llevar el coche, ir a recogerlo, y ahí tenemos que dar un parte a la compañía de seguros, etcétera. Sí, al final se trata de desgranarlo y desglosarlo en tareas que sean la hago y la dejo hecha. Es una técnica muy, muy sencilla en el que una cosa grande la divides en piezas pequeñas que puedas ir haciendo poco a poco. Te permite no hacerlas todas seguidas y te permite también mentalmente ver que es una cosa asequible, ¿no? Luego está algunas normas como para procesar correctamente la bandeja de entrada, y lo que es fundamental es procesar el primer elemento de la bandeja de entrada. Tal vez el segundo te parezca más importante, el tercero te urja más, pero empiezas por el primero y lo dejas cerrado, y pasas al segundo y lo dejas cerrado, o sea, procesando uno por uno y no pasando al siguiente hasta que has cerrado uno. Esto tiene la ventaja de concentrarte claramente en una cosa, dejarlo bien organizado y atado con los demás, y te evita andar perdiendo el tiempo y retrasando cosas. Eso no quiere decir que cuando has procesado el tercero veas que era más importante que el primero, lo has puesto una fecha que entra en contradicción con la que habías pensado con el primero, y el primero lo tengas que mover. Pero realmente tú estás procesando la tercera tarea aunque te haga modificar algo de la primera o de una tarea que metiste hace 2 semanas. Sí, es que al final si empiezas a elegir, digamos, las tareas que más atractivas te parecen o más urgentes, corres el peligro de que al final siempre estés dejando la tarea más fea o menos atractiva o menos urgente en la bandeja de entrada y nunca la termines de sacar. Sobre todo porque, bueno, en esto de procesar yo creo que no pasa tanto, ¿no? Porque al final asignarle una fecha y tal, es muy fácil. Tiene más peligro a la hora de estar haciendo las tareas, el no querer hacer nunca esa tarea y la vas dejando. Es tan fácil llegar y ver fecha de vencimiento y ponerle más una semana y que se atrase una semana y ya no te avise, ¿no? Pero luego es fundamental que cuando estemos procesando tareas no vuelvan a la bandeja de entrada. O sea, una vez que te pones con la tarea a darle fechas, contextos, proyectos, dividirla, delegarla en alguien, archivarla, la acción que tengas que hacer en ese momento, pero tiene que salir de tu bandeja de entrada, no puede volver. Si no, es que estás fallando en el procesado de tus acciones. Ten en cuenta que si estás procesando la bandeja de entrada es para dejarla a cero.
si estamos continuamente volviendo a meter esa misma tarea en la bandeja de entrada, no acabarías nunca. Eso no quiere decir que una cosa que está apuntada no resulte que no es una bandeja, que no es una tarea, sino que es un proyecto, y metas en la bandeja de entrada lo que yo os decía antes, todas las tareas que tengan que ver con ese proyecto. Bueno, pues un elemento de la bandeja de entrada se te ha convertido en 7, pero son 7 elementos nuevos. Eso no sería volver a la bandeja de entrada. Lo que sería volver a la bandeja de entrada es, tengo que llamar al dentista a pedir cita. Bueno, está claro que eso estaría dentro de un proyecto personal, que un contexto de teléfono, pero es que no me apetece ponerle fecha, pues porque nunca es bueno ir al dentista, porque entre lo que te duele y lo que te duele luego al pagar no te va a apetecer nunca. Entonces, pues pasas a la siguiente y se queda ahí. Y cuando vuelves el siguiente día a revisar, eso sí que tampoco. Pues al final es cuando te pones con una hay que dejarla terminada. Realmente procesar una tarea no lleva tampoco mucho tiempo, ¿sabes? Salvo que sea un proyecto que luego te requiera más tiempo, pero una tarea simple de una llamada o algo así, pues es muy fácil. En cuanto le has cogido el truco no tardas demasiado. Muy bien, está clarísimo, yo creo. Yo creo que con esto hemos repasado todo lo que se nos ha ocurrido así sobre procesar tareas, ¿no? Sí, yo creo que no se nos queda nada en el tintero. Intentaremos nosotros ponernos una tarea para aumentar la frecuencia del podcast, porque bueno, este verano la verdad es que hemos tenido las vacaciones, pero encima no ha coincidido que estuviésemos Manolo y yo con internet disponible para grabar algún episodio en agosto, que era nuestra intención. Pero bueno, ahora ya que nos hemos recuperado también, que yo he estado sin voz unos días y eso, con resfriado, ya yo creo que volveremos a grabar con la frecuencia de antes. Vale, vamos a intentar aumentarla, a ser posible. Claro. Bueno, se nos quedaron un par de cosas en el anterior episodio pendientes de comentar. Entonces, si recordáis, hicimos un sorteo de un libro de Javier Cristóbal, del libro de OmniFocus, y queríamos comentar simplemente que el ganador fue Mark Tipper, que nos había dejado una reseña en iTunes, en iTunes. ¿Se dice iTunes o iTunes? Bien, Manolo. Bueno, no sé, ponemos una tarea de aprender inglés y para el próximo episodio lo solucionamos. Bueno, entonces cuando nos pusimos en contacto con Mark Tipper nos dijo que él ya tenía el libro bien hecho, que se lo había comprado ya, y el siguiente premiado era Chema Hoyos, con lo cual le hicimos ya llegar su licencia. Ya sabemos que Chema ya lo ha descargado y que lo está leyendo, así que en breve, cuando le veamos la próxima vez, le haremos unas preguntas a ver si está siendo un estudiante aplicado. Además, hemos creado, ya que está tan de moda, hemos creado un grupo en Telegram que, para ser originales, se llama Aprendiendo GTD, en el que bueno, estáis invitados a formar parte. Pensamos que pues un buen centro de debate en el que compartamos experiencias, consejos, trucos, tareas de OmniFocus. Por ejemplo, Manolo, me acabo de acordar que he creado el otro día un proyecto de mantenimiento de la base de datos de OmniFocus, que te lo tengo que pasar porque está bastante sencillito y yo lo tengo que me avise cada mes y medio, cada 2 meses, y hace que la base de datos vaya rulando mucho más fácil y te ayuda a archivarlo y todo para que no pierdas los datos. Genial. Entonces, bueno, en el texto que acompaña este audio os dejaremos el enlace al grupo y bueno, si no lo encontráis o tenéis algún problema, pues no tenéis nada más que poneros en contacto por Twitter con Manolo o conmigo y os mandamos el enlace para formar parte del grupo. Nuestra intención no es que esto se desmadre y seamos 200.000, pero los que seamos, pues que compartamos todo lo que consideremos interesante o nos ayudemos con la productividad, o sobre todo lo más interesante, ¿no? Es yo hago esto de esta manera, tú lo haces de esta otra, y ver si tu caso yo lo puedo aplicar y me parece interesante a mí, o cómo yo lo hago te sirve a ti para mejorar. Sí, efectivamente, que nos vayáis contando vuestra experiencia y cómo vais haciendo las cosas. Que eso siempre enriquece a todos. Pues bueno, yo creo que este ha sido otro episodio más de Aprendiendo GTD. Bueno, pues si te ha gustado, te agradeceríamos que nos dejases una reseña en iTunes o en iVoox y que dieras a conocer nuestro podcast. Y bueno, si quieres contactarnos por email, puedes hacerlo en aprendiendogtd@gmail.com. O en nuestros Twitter personales, el mío es @manolo_molero. Y el mío es @lsblasco. Y además ahora tenemos el Twitter del podcast, que es @aprendegtd. El del grupo de Telegram, que ya sabéis que os dejaremos el enlace. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo episodio. Venga, hasta la próxima. Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es.
like a dream. She's on your TV